En estos momentos estaremos hablando sobre el perfeccionismo. Y antes de comenzar hablando sobre este procrastinador, me gustaría citar esta frase que dice, la perfección no es alcanzable, pero si la perseguimos podemos conseguir la excelencia. Pero hay otra frase que dice, la perfección es el enemigo del progreso. En estas dos frases existe un tipo de contradicción. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanlo aquí en los comentarios, que asimismo también los estaré leyendo. Así que pasemos a la explicación de este procrastinador que es el perfeccionismo. Las personas perfeccionistas son aquellas personas que realizan conductas de forma excesiva y constante para lograr un mayor desempeño en uno o diversos ámbitos de los cuales se desenvuelven. Para estos sujetos, los estándares son tan elevados que en ocasiones se alejan de la realidad y se vuelven imposibles de cumplir. Como seres humanos, es normal que tengamos deseos de superación y que busquemos estrategias para elevar el rendimiento y que corrijamos nuestros defectos físicos o nuestros defectos al momento de hablar y afinemos nuestras habilidades. El problema empieza cuando este afán de la excelencia se vuelve desproporcionado y a su vez nos llega a generar frustración. Pero te preguntarás, ¿en qué área suele haber mayor perfeccionismo? De las cuales podemos encontrar en estas áreas, en estas diferentes áreas. El perfeccionismo se puede encontrar en el rendimiento del trabajo o asimismo de la escuela, limpieza o estética, organización y orden, redacción, forma de hablar, o sea, tu forma de hablar, tu apariencia física, cómo te vistes, cómo caminas. Asimismo, se puede encontrar un proceso de perfección en la salud y en la higiene personal. Pero ¿cómo se origina el perfeccionismo? Investigaciones dicen que el perfeccionismo se origina por expectativas tempranas y presiones externas. El perfeccionismo a menudo se origina debido a las expectativas tempranas que se nos imponen desde la infancia. Otras investigaciones indican que la autoexigencia y miedo al juicio. La autoexigencia extrema puede ser una reacción al miedo del juicio de los demás. La necesidad de mantener una imagen impecable puede generar estrés, ansiedad, lo que a su vez perpetúa el ciclo del perfeccionismo. Búsqueda de control y evitación del dolor. De nuevo, el perfeccionismo puede afectar profundamente nuestra salud mental y emocional. Puede llevar a una autoestima frágil, ansiedad, depresión, incluso la procrastinación debido al miedo al fracaso. Aquí te van algunas consecuencias del perfeccionismo. Una de las consecuencias es la baja autoestima, además de que la baja autoestima es una causa, también llega a ser una consecuencia. Las personas perfeccionistas siempre quieren más y mucho mejor. Por esto, sus sentimientos del fracaso pueden llevarle a desarrollar una autoestima baja. Asimismo, otra consecuencia es la culpa. Las personas perfeccionistas, cada vez que no se sienten satisfechos con lo que están realizando, llegan a cargar un sentimiento de culpa del cual lo tienen siempre agobiado, frustrado y muchas veces decepcionados de sí mismo. Pesimismo y tendencia a la negatividad. El perfeccionista tiene como objetivo alcanzar la perfección y esto le obliga a pelear sin cesar por conseguir sus metas y sus objetivos, pero no disfruta
nunca del momento, no disfruta del proceso, no ven cuál es el proceso. Asimismo, también otra consecuencia del perfeccionismo es la depresión. Una persona que llega a ser perfeccionista entra en un estado de depresión y de postergación porque llegan a sentir que no valen nada para realizar dichas actividades, parte de sus estrategias de afrontamiento. Asimismo, llegan a ser obsesivos. El perfeccionista suele ser muy obsesivo, ya que quiere tenerlo todo siempre bajo control. También tienen pérdidas de autoconfianza. El perfeccionismo o la persona perfeccionista termina siendo inútil y perdiendo la confianza en él o en ella. Creen que nunca consiguen alcanzar sus objetivos. Estamos llegando al final de este video y me gustaría preguntarte y que tú me respondieras con toda la sinceridad del mundo. ¿Sufres de este mal hábito que es el perfeccionismo? ¿Estás haciendo algo para salir y superar este mal hábito que es el perfeccionismo y que es la procrastinación? Si tu respuesta es que no estás haciendo nada para salir de este mal hábito que es el de la perfección, me gustaría invitarte a ti a que te unas a nuestro programa Venciendo la Procrastinación, donde aprenderás a cómo vencer y erradicar este mal hábito que es el perfeccionismo. Donde aprenderás a cómo vencer y erradicarlo. Si tu respuesta es que no tienes tiempo, tranquilo, tú puedes acceder a nuestro programa a cualquier hora del día, sea de día o de noche. Así que no pierdas más tu tiempo e ingresa hoy y obtén todos los beneficios que nuestro programa tiene para ti. Recuerda que si quieres tener buena salud mental y emocional, debes vencer la perfección y todo lo lograrás con la ayuda de los profesionales en el ámbito de la psicología. Sin más, les agradezco por quedarse hasta el final de este video, así que los invito a suscribirse y a darle un hermoso like, así que nos vemos en el próximo video.